El humo aún no se había disipado cuando el capitán se dio cuenta de que sus hombres iban a morir, ni por una bala, ni por un torpedo, ni por una muerte rápida, estruendosa y misericordiosa. Iban a morir lentamente, sistemáticamente, destrozados por artilleros que podían verlo todo. Cada movimiento, cada ángulo, cada intento desesperado por sobrevivir, mientras que los hombres en esa playa no podían ver casi nada a cambio. Era agosto de 1942. Las aguas que rodeaban Guadalcanal ya eran conocidas como la Garganta por los marineros que habían visto arder demasiados barcos en su estrecho paso. Las fuerzas aliadas habían desembarcado en la isla semanas antes en la Operación Gettysburg, la primera gran ofensiva estadounidense de la Guerra del Pacífico. Pero mantener Guadalcanal estaba demostrando ser algo completamente distinto a tomarla. Los japoneses contraatacaban con una precisión y ferocidad que desafiaban toda expectativa. Sus pilotos estaban entrenados. Sus artilleros eran experimentados. Y desde el aire, desde el mar, desde cualquier ángulo tácticamente relevante, el ejército japonés tenía una ventaja decisiva que ningún valor estadounidense, por grande que fuera, podía superar. Podían ver. Esa sola palabra, visibilidad, se estaba convirtiendo en la diferencia entre la vida y la muerte en el Pacífico. Los observadores japoneses, apostados en los árboles, en las crestas de las montañas o sobrevolando la zona en aviones de observación, podían dirigir el fuego con aterradora precisión hacia las posiciones estadounidenses. Podían observar la aproximación de las lanchas de desembarco y transmitir por radio las coordenadas a las baterías de artillería situadas a kilómetros de distancia. Podían rastrear los movimientos de las columnas a través de los claros de la jungla y solicitar fuego naval antes incluso de que los hombres de esas columnas supieran que estaban siendo observados. Los comandantes estadounidenses presentaron informes desesperados durante todo el verano de 1942, describiendo la sensación de ser presas, de moverse por un terreno en el que el enemigo parecía poseer una habilidad sobrenatural para saber exactamente dónde estaban y cómo matarlos. Las estadísticas eran brutalmente honestas. En los primeros 6 meses de combates en Guadalcanal y sus alrededores, las fuerzas estadounidenses sufrieron más de 5,000 bajas, muertos, heridos y desaparecidos. Una parte significativa de esas pérdidas no se atribuyó a enfrentamientos directos, sino al tipo de fuego indirecto de precisión que solo es posible cuando alguien, en algún lugar, puede ver el objetivo. La artillería y los cañones navales japoneses gozaban de una precisión que los oficiales estadounidenses describían, a veces con admiración involuntaria, como casi profesional. Los observadores eran así de buenos. La comunicación era así de eficiente. Y en el vasto y abierto escenario azul del Pacífico, bajo cielos que ofrecían poca cobertura natural y mares que delataban la posición de cada barco a kilómetros a la redonda, parecía no haber solución. La respuesta oficial, la que se enseñaba en las academias militares y se imprimía en los manuales de campaña, era el humo. Cortinas de humo. El método antiguo, el método fiable, el método utilizado desde la Primera Guerra Mundial para impedir que los observadores enemigos tuvieran una visión clara. Quemar algo. Combustible, un bote de humo especializado, y dejar que la densa y opaca nube se extendiera por el campo de batalla, interrumpiendo las líneas de observación cruciales y dando tiempo a las tropas o los barcos para maniobrar. El humo era fiable. El humo estaba probado. El humo había salvado vidas antes. Pero el humo también estaba fallando de maneras que nadie quería reconocer del todo. El problema radicaba en la física. El humo es más pesado que el aire. Say Hunt. Se desplaza con el viento. En el Pacífico, donde el viento era impredecible y el terreno variaba desde aguas abiertas hasta densas selvas y crestas volcánicas, las cortinas de humo se comportaban de forma errática en el mejor de los casos y catastrófica en el peor. Una cortina desplegada para proteger una playa de desembarco podía ser arrastrada por el viento hacia los hombres a los que debía ayudar, cegando las fuerzas amigas y dejando a los observadores enemigos con una visión clara. El humo también requería recursos. El fueloil era un bien preciado en una cadena de suministro ya al límite a lo largo de miles de kilómetros de océano abierto. Y, quizás lo más importante, una cortina de humo le comunicaba algo crucial al enemigo. Les indicaba que algo estaba sucediendo, que los barcos se movían, que una operación estaba en marcha. La cortina en sí misma era una señal, una bandera de intenciones. Los observadores japoneses, experimentados y bien entrenados, habían aprendido a observar hacia dónde se dirigía el humo y a prepararse en consecuencia. A finales de 1942 y principios de 1943,
La pregunta que circulaba discretamente en ciertos círculos de la planificación militar estadounidense se había vuelto casi desesperada por su urgencia. ¿Existía otra alternativa? No se trataba de ocultar la visión del enemigo, sino de corromperla, de atacar el acto de observación en sí mismo, no ocultándolo, sino atacando su requisito más fundamental. ¿Había alguna forma de cegarlos? Su nombre era el teniente comandante Roscoe H. Yenkoeter. Pero el hombre que finalmente respondería a esa pregunta de la forma más inesperada e imaginable provenía de un rincón diferente del Teatro de Operaciones del Pacífico, y su trayectoria profesional distaba mucho de la guerra tradicional. Por formación y temperamento, era un oficial de inteligencia. Pensaba en sistemas, no en tácticas. Abordaba los problemas como un ingeniero examina una máquina averiada. No con ira ante el mal funcionamiento, sino con una curiosidad tranquila y metódica por descubrir qué pieza específica había fallado y por qué. Pero el hombre que protagoniza esta historia, el hombre que transformó un juguete infantil en un arma que paralizó temporalmente el control de fuego japonés, no era un oficial de alto rango. Era un joven oficial de la Guardia Costera, especialista en comunicaciones, un hombre cuyo nombre ha sido prácticamente borrado de las historias populares de la Guerra del Pacífico y cuya contribución perdura hoy principalmente en informes posteriores a la acción, archivos desclasificados y los vagos recuerdos de quienes presenciaron los hechos y aún no podían creer lo que habían visto. Su formación era en señales y comunicaciones. Comprendía la luz, cómo viajaba, cómo se comportaba, qué podía hacer cuando se enfocaba adecuadamente o se dispersaba deliberadamente. Y en algún momento de 1943, probablemente durante un periodo de quietud forzada en algún lugar del Teatro de Operaciones del Pacífico, un periodo de espera, observación y reflexión, comenzó a formular una pregunta que debió parecerles casi ridículamente simple a los hombres que lo rodeaban. ¿Y si, en lugar de esconderte de los observadores japoneses, pudieras simplemente hacer que les resultara imposible verte? No interponiendo algo entre ellos y tú, sino poniéndoles algo en los ojos. La idea se describía técnicamente como una interrupción de la reflexión solar, pero el mecanismo era tan elemental, tan sorprendentemente básico en su principio, que rozaba lo absurdo. En esencia, era el mismo truco que todo niño ha descubierto con un trozo de vidrio o papel de aluminio brillante, el truco de captar la luz del sol y hacerla rebotar hacia un objetivo. Un heliógrafo. Una tecnología tan antigua que los antiguos griegos la usaban para enviar señales en el campo de batalla, tan simple que no requería fuente de energía, ni combustible, ni mantenimiento complejo, ni entrenamiento especial. Se apuntaba a una superficie reflectante al sol, se inclinaba hacia el objetivo y se enviaba una luz concentrada directamente a los ojos de cualquiera que mirara en esa dirección. En el contexto de la Guerra del Pacífico de 1943, esta idea no se tomó en serio al principio. ¿Cómo iba a ser así? La Guerra del Pacífico se libraba con portaaviones, radar y artillería de largo alcance. Los almirantes dirigían batallas a lo largo de cientos de kilómetros de océano. La idea de cegar al enemigo con un espejo, ese artilugio que había sobre el lavabo de cada baño en Estados Unidos, parecía casi insultante por su simplicidad. Según se cuenta, varios oficiales superiores que fueron informados sobre el concepto reaccionaron con una diversión apenas disimulada. Una respuesta registrada, parafraseada en un memorando posterior, se resumía esencialmente en «No vamos a ganar esta guerra con juguetes de niños». Pero el joven especialista persistió, y persistió de la manera en que siempre persisten las personas que comprenden profundamente un principio, no con argumentos, sino con matemáticas y demostraciones. El ojo humano, explicó a quien quisiera escucharlo, es catastróficamente vulnerable a la luz intensa directa. No se daña permanentemente, sino que se ve temporalmente, completamente, totalmente saturado. Este fenómeno se llama fotoblanqueamiento y ocurre cuando las moléculas fotosensibles de la retina, la rodopsina y la iodopsina, que convierten la luz en las señales que el cerebro interpreta como imágenes, se ven esencialmente saturadas por un estímulo demasiado potente para procesar. El resultado es una ceguera temporal. Y, lo que es crucial, una ceguera temporal que no se resuelve simplemente apartando la mirada, porque las moléculas blanqueadas necesitan tiempo, segundos, a veces hasta un minuto, para regenerarse. Durante ese tiempo, la persona afectada no puede ver con claridad. Su visión se desvanece, se ve saturada, es inútil. Ahora bien, dijo, imaginen a un artillero japonés en un puesto de observación, o a un piloto realizando un bombardeo, o a un oficial en el puente de un destructor, escudriñando el horizonte en busca de objetivos con binoculares.
¿Qué pasaría si, en el preciso instante de la observación, les impactara un haz concentrado de luz solar reflejada? No una advertencia, no una señal, un arma. Los escépticos plantearon las objeciones obvias. ¿Cómo se mantendría el ángulo? El sol se mueve, los barcos se mueven, los objetivos se mueven. El cálculo necesario para mantener un haz reflejado con precisión sobre un objetivo en movimiento, sobre el agua, teniendo en cuenta el oleaje, la velocidad relativa y la dispersión atmosférica, parecía increíblemente complejo. Se imaginaban a una sola persona con un solo espejo, intentando acertar a un objetivo a mano, como intentar apuntar con una pistola de agua a un objetivo en movimiento desde una plataforma móvil. La solución del especialista fue aumentar la escala. No un solo espejo, sino muchos, docenas de espejos, dispuestos en la cubierta de un barco o a lo largo de una posición defensiva, cada uno ajustable de forma independiente, cada uno contribuyendo a un haz colectivo cuya intensidad aumentaba con cada reflector adicional. La fórmula era la siguiente: un solo espejo de metal pulido, de 30 centímetros cuadrados, que reflejara la luz solar directa del Pacífico ecuatorial, podía generar en su punto focal una intensidad entre 40 y 60 veces mayor que la luz ambiental. A ese nivel, incluso una breve exposición causaría una importante alteración visual. Ahora multipliquemos por 30 espejos, por 50, por 100, dispuestos en arco y apuntando colectivamente a un avión que se aproximaba para bombardear. La potencia combinada no solo era cegadora, sino que, bajo la intensa luz del sol del Pacífico, resultaba funcionalmente incapacitante. Y a diferencia de un arma, de un radar, de casi cualquier otra arma, no requería munición, energía ni componentes especializados que pudieran averiarse o agotarse. Solo requería sol, metal y la convicción de que las herramientas más sencillas a veces son las más efectivas. Las pruebas fueron discretas y poco llamativas. Tuvieron lugar en la segunda mitad de 1943, en buques y en posiciones que los registros no siempre especifican con precisión. Los pilotos que participaban en ejercicios de entrenamiento informaron de desorientación al aproximarse a buques equipados con conjuntos de espejos en ciertos ángulos. Los observadores en puestos de observación simulados descubrieron que su capacidad para dirigir el fuego se veía seriamente comprometida cuando los conjuntos de reflexión apuntaban desde ángulos específicos. Los resultados no fueron perfectos, nada que dependiera tanto del clima. El ángulo y la cooperación del sol podría considerarse perfecto, pero fueron lo suficientemente consistentes y prometedores como para que la idea pasara de ser una propuesta excéntrica a un experimento operativo. Y entonces llegó el día en que dejó de ser un experimento. La fecha exacta y las coordenadas de los enfrentamientos en los que se utilizó la reflexión en espejos de forma operativa durante la campaña de Guadalcanal o la campaña más amplia de las Islas Salomón no siempre están documentadas con claridad en los registros que se conservan, en parte porque los hombres involucrados no estaban dispuestos a presentar informes que pudieran provocar burlas, y en parte porque la Guerra del Pacífico generó una cantidad de papeleo que aún hoy representa un desafío para los archiveros décadas después. Pero los relatos operativos que sí se conservan describen un momento de sorprendente, casi inquietante, eficacia que quedó grabado en la memoria de todos los que lo presenciaron. Era media mañana y el sol estaba en la posición perfecta, lo suficientemente alto para proporcionar el ángulo adecuado, lo suficientemente brillante para generar la intensidad necesaria, y en un cielo tan despejado que no había nubes que redujeran el haz de luz. Aviones de observación japoneses, según algunos relatos, observadores en tierra firme en una cresta cercana, habían estado dirigiendo fuego contra las posiciones estadounidenses con su precisión característica. La aproximación de los buques estadounidenses debería haber sido un problema sencillo para ellos. Aguas claras, cielo despejado, líneas de visión despejadas. En cambio, estaban mirando directamente al sol. No se trataba del sol en sí, ya que no estaban perfectamente alineados con él, pero el efecto era prácticamente idéntico. Un conjunto coordinado de reflectores, desplegados en las cubiertas y a lo largo de las posiciones de las fuerzas estadounidenses con un cuidado y una precisión que habían requerido semanas de cálculo y práctica, se orientó hacia los puntos de observación japoneses y liberó algo que no tenía nombre táctico ni cabía en ningún manual. Un haz concentrado, sostenido y metódico de reflexión solar concentrada, ajustado según el movimiento del sol, mantenido a lo largo de toda la ventana de observación, dirigido no al azar sino específicamente a los lugares donde los ojos japoneses debían estar para cumplir su misión. El efecto sobre la precisión del fuego japonés fue inmediato y cuantificable.
Los proyectiles que habían estado cayendo a menos de 20 metros de sus objetivos comenzaron a caer a 200 metros de distancia, a 300 metros. El fuego naval, que había estado logrando una precisión letal que los oficiales estadounidenses habían descrito en sus informes como casi sin precedentes, se volvió errático, luego disperso y finalmente inútil. Los aviones que realizaban aproximaciones para bombardear comenzaron a retirarse antes de lo que requerían sus parámetros operativos, un comportamiento que análisis posteriores atribuyeron a la desorientación de los pilotos. Los puestos de observación, que habían funcionado como la capa de inteligencia de precisión que hizo posible todo ese fuego, de repente, inexplicablemente, fueron incapaces de cumplir su función. Podían ver, no había nubes, ni humo, ni obstrucciones físicas entre ellos y sus objetivos. Pero lo que podían ver era luz. Una luz abrumadora, persistente, de la que era imposible escapar. El tipo de luz que convierte una visión clara en una pared blanca. Según diversos relatos, la ventana de tiempo duró entre 2 y 4 horas. El tiempo durante el cual el ángulo del sol, la posición de los reflectores y las posiciones relativas del observador y el objetivo se alinearon para mantener una disrupción efectiva. De 2 a 4 horas. En términos militares, en el contexto de una operación anfibia donde la diferencia entre un desembarco exitoso y uno catastrófico se mide en minutos, de 2 a 4 horas es una eternidad. Fue suficiente. Las operaciones planificadas para esa ventana de tiempo, los movimientos, las consolidaciones y los desembarcos programados para el periodo en que el control de fuego japonés sería más efectivo, se llevaron a cabo bajo una protección tan extraña, tan improbable, tan fundamentalmente distinta a todo lo que aparecía en cualquier manual táctico, que los hombres que realizaban los movimientos no comprendían del todo que los mantenía con vida. Solo sabían que los cañones no les daban ese día. Solo sabían que los aviones se retiraban antes de tiempo. Solo sabían que, por alguna razón, en ese lapso de tiempo en ese lugar en particular, el enemigo parecía tener problemas para verlos. El concepto nunca se estandarizó por completo ni se incorporó formalmente a la doctrina naval estadounidense de la misma manera sistemática que el radar, el sonar y la espoleta de proximidad. Ocupaba un peculiar punto intermedio entre la técnica probada y la improvisación reconocida, demasiado eficaz para descartarlo, demasiado difícil de controlar con fiabilidad y demasiado dependiente de las condiciones atmosféricas como para planificar operaciones en torno al como medida defensiva principal. Su uso más constante se produjo como medida complementaria, una herramienta situacional desplegada cuando el ángulo solar y la geometría del objetivo se alineaban para hacerla viable, en lugar de como estrategia independiente. En ese papel, según los registros, se utilizó con más frecuencia de lo que reconocen las historias oficiales, discretamente, sin alardes, por hombres que comprendían que la guerra del Pacífico no solo la ganaron los hombres con las armas más potentes, sino también los hombres dispuestos a preguntarse si existía otra alternativa. El legado de lo ocurrido en aquellas horas en las aguas del Pacífico no se conmemora con monumentos. No es tema de películas ni de historia popular. El nombre del joven especialista que propuso por primera vez el uso de la reflexión solar como herramienta sistemática de combate ha quedado prácticamente eclipsado por la oscuridad administrativa que envuelve tantas historias menos conocidas de la Guerra del Pacífico. Lo que perdura es un conjunto de informes posteriores a la acción, un grupo de evaluaciones técnicas, algunos testimonios orales de quienes estuvieron allí y un principio que los analistas militares retomarían en las décadas siguientes con creciente interés. El principio, en su forma más simple, es este: el eslabón de observación es el punto más débil de la cadena de control de tiro moderna. Si se elimina la capacidad de visión del observador, la artillería más sofisticada del mundo se vuelve tan inútil como disparar a ciegas en la oscuridad. No importa lo buena que sea la pieza de artillería. No importa lo buena que sea la dotación. Lo que importa es si quien dirige la pieza puede ver el objetivo. Si se ataca eso, se ataca todo. Esta idea, dirigirse específicamente al enlace de observación, interrumpiéndolo por cualquier medio disponible en lugar de simplemente intentar resistir el fuego que produce, se convirtió en una parte cada vez más formal del pensamiento militar en las décadas posteriores a la Guerra del Pacífico. La doctrina moderna de contraobservación, el esfuerzo sistemático para negar a las fuerzas enemigas la capacidad de observar y, por lo tanto, de dirigir el fuego, traza una línea conceptual directa desde los conjuntos de espejos improvisados de 1943 hasta los deslumbradores láser que aparecerían en los arsenales militares a finales del siglo XX. Los deslumbradores láser,
Dispositivos portátiles diseñados para cegar o desorientar temporalmente a los combatientes enemigos o inhabilitar los sistemas ópticos sin causar lesiones permanentes, son ahora equipo estándar en varios arsenales militares. El marco jurídico internacional que los rodea, desarrollado en virtud de protocolos sobre armas láser cegadoras de 1995, reconoce el peligro específico de las armas de luz dirigida que apuntan al sistema visual. El principio es el mismo. La física es la misma. Solo ha cambiado la fuente de energía de una estrella a 93 millones de millas de distancia a un diodo semiconductor alimentado por batería. El concepto de abrumar deliberadamente la visión del oponente en lugar de simplemente protegerse de ella impregna todo el arsenal moderno de guerra electrónica y óptica. Las contramedidas infrarrojas. Sistemas que ciegan los misiles guiados por calor saturando sus sensores con una intensa emisión infrarroja funcionan exactamente con el mismo principio que los conjuntos de espejos en una playa del Pacífico. Los sistemas de protección activa que detectan los proyectiles antitanque entrantes y despliegan contramedidas para interrumpir sus sistemas de guiado, en esencia, hacen lo que el joven especialista hizo con un trozo de metal pulido y conocimientos de óptica: atacar la capacidad del enemigo para ver el objetivo, en lugar de simplemente absorber el impacto. La lección que perdura, más allá de los detalles tácticos y técnicos, es de carácter más personal. Se trata de la particular mentalidad que permite observar una situación imposible, definida por la abrumadora ventaja del enemigo en observación y control de fuego, una situación que mataba a hombres con una precisión sistemática que las contramedidas tradicionales no podían contrarrestar adecuadamente, y negarse a aceptar que la respuesta oficial, la respuesta probada, la respuesta del manual, sea la única disponible. El joven especialista con los espejos no era un oficial superior. No tenía autoridad para imponer su solución. Solo poseía la claridad de un principio físico y la tenacidad para seguir explicándolo a quienes lo encontraban incómodo, hasta que la situación se volvió tan desesperada que alguien finalmente le prestó atención. Al final, utilizó la misma herramienta que todo niño descubre y cuyo poder comprende de inmediato: ese destello de luz cegador, sorprendente e irresistible que emana de un trozo de metal bajo el sol. Simplemente comprendió, con una precisión que la mayoría de la gente jamás se molesta en alcanzar, exactamente lo que ese destello podía hacer y exactamente cómo potenciarlo. Los artilleros japoneses eran buenos. Estaban entrenados, tenían experiencia y eran muy eficaces. Contra adversarios convencionales que utilizaban métodos convencionales, podrían haber sido decisivos. No estaban preparados para el sol. Si esta historia te impactó, esa sensación de ver a alguien resolver un problema aparentemente irresoluble con algo común, entonces experimentaste lo que sintieron los hombres en esas costas al ver a sus atacantes perder el rumbo de repente, inexplicablemente. Vale la pena conservar esa sensación. Es un recordatorio de que, en los momentos más desesperados de la historia, el arma más peligrosa a veces es la que nadie consideró seria. Si este documental te ha gustado, por favor, dale al botón de me gusta. Realmente ayuda a que este canal llegue a más personas que aman la historia militar real y desconocida, y nos demuestra que vale la pena contar estas historias menos conocidas. Suscríbete a Historial Verificado para no perderte nunca las historias que los grandes libros de historia olvidaron incluir. Las innovaciones, las improvisaciones, los momentos en que una persona común cambió el resultado de algo enorme. Cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez has resuelto un problema, en el trabajo, en casa o en tu vida personal, usando algo que todos a tu alrededor consideraban demasiado simple para funcionar? Nos encantaría saberlo. En el próximo episodio del canal, la historia del cocinero de la Marina que, durante uno de los combates navales más intensos de la Guerra del Pacífico, hizo algo en medio del caos de la batalla que sus oficiales superiores se negaron inicialmente a incluir en sus informes oficiales, porque ni ellos mismos lo creían. No se lo pierdan. Gracias por ver este video y gracias por formar parte de esta comunidad. La historia pertenece a todos aquellos que estén dispuestos a observarla con atención.